dado que f de x es igual a la integral de 0 a x del cociente de t al cuadrado menos 9, y 1 más el coseno al cuadrado t de t, ¿a qué valor de x se produce el máximo local de f de x? Recuerde que los máximos y mínimos locales ocurren cuando la primera derivada es igual a 0 o indefinida. En este caso, f de x se expresa como una integral definida y, por lo tanto, podemos determinar f' de x usando la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. F' de x es igual a la derivada con respecto a x de f de x, y f de x es integral de 0 a x del cociente de t al cuadrado menos 9, y 1 más el coseno al cuadrado de punto. Y nuevamente usando la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que nos muestra la diferenciación y la integración. F' de x es igual a la función integrando, pero ahora se expresa como una función de x, lo que indica que f' de x es igual al cociente de x al cuadrado menos 9 y 1 más coseno cuadrado x. Ahora, cuando dices determinar, donde la derivada es igual a 0 o indefinida, la función nunca es indefinida, porque el denominador nunca es igual a 0, porque tenemos 1 más el coseno al cuadrado x en el denominador. Y por lo tanto podemos determinar dónde la primera derivada es igual a 0, igualando el numerador a 0 y resolviendo x. Podemos resolver factorizando, tenemos una diferencia de cuadrados. Los factores de x al cuadrado menos 9 son x más 3 y x menos 3. Esto indica la primera derivada es igual a 0 cuando x es igual a menos 3, o cuando x es igual a más 3. Para determinar si tenemos un máximo local o un mínimo local en estos valores de x, ahora usaremos la primera derivada prueba. Para ello, determinaremos dónde aumenta o disminuye la función dada y, a partir de esa información, podemos determinar si tenemos un máximo local o un mínimo local en estos dos números críticos. Como el dominio de la función dada son todos los números reales, dividimos la recta numérica real en tres subintervalos usando los números críticos, que indican que el intervalo de la izquierda va de menos infinito a menos 3. El intervalo abierto desde el infinito negativo hasta menos 3. El intervalo en el medio es el intervalo abierto de menos 3 a 3. El intervalo de la derecha es el intervalo abierto desde 3 hasta el infinito. Y ahora seleccionamos los valores de prueba en cada uno de estos subintervalos. Usemos x igual a menos 4, x es igual a 0 y x es igual a 4 positivo. Y ahora vamos a subdividir estos valores de x en la primera derivada, para determinar si la primera derivada es positiva o negativa. Y de nuevo, como el denominador siempre es positivo, solo tenemos que centrarnos en el numerador. Observa que cuando x es menos 4, el numerador es el cuadrado de menos 4, que es 16 menos 9, que es positivo. Cuando x es 0, el numerador es menos 9, que es negativo. Y cuando x es más 4, la primera derivada es positiva. Ahora sabemos que en el intervalo abierto hay entre menos infinito y menos 3, porque la primera derivada es positiva. La función aumenta durante este intervalo o va cuesta arriba de izquierda a derecha. En el intervalo abierto de menos 3 a 3, la primera derivada es negativa, lo que indica que la función está disminuyendo durante este intervalo, o yendo cuesta abajo de izquierda a derecha. Y, por último, a la derecha, la primera derivada es positiva, lo que indica que la función aumenta en este intervalo. Ahora analizamos nuestras conclusiones, notamos que en x es igual a menos 3, la función cambia de aumentar a disminuir, lo que significa que si x es igual a menos 3, tenemos un punto alto o un relativo local máximo, en x es igual a más 3, la función cambia de decreciente a creciente y, por lo tanto, la función tiene un punto bajo, y hay un mínimo relativo local en x igual a positivo 3. Volviendo a nuestra pregunta, ¿qué valor de x tiene el máximo local de f de x? Ahora sabemos que f de x tiene un máximo local en x igual a menos 3. Espero que esto me pareció útil.